Y hoy vamos a ver el pasaje en donde Jesús entra a la casa de Zaqueo. Amén. Yo sé que muchos se acuerdan de esta historia. Yo la vengo escuchando desde la escuela dominical. Y es una historia muy interesante. Vamos a ver cómo es que Zaqueo se encuentra con un árbol. Y cómo es que este árbol le ayuda a ver a Jesús. Y en esa figura, en ese simbolismo, hay algo escondido, hay algo muy rico. Hay un rema del Señor para nuestras vidas. Amén. Quiero que abramos la Biblia en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Yo se los leo, ustedes apunten, cosa que sí toman atención de lo que les voy contando. Lucas 19:1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Vamos a ir repasando versículo por versículo y vamos a llegar hasta el final, viendo lo que este pasaje tiene que decirnos en esta tarde. Regresemos al versículo 2 y el 3. Dice: y sucedió que cuando un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Comencemos identificando quién es Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? La Biblia nos dice que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Y qué era un publicano? Un publicano era una persona que cobraba impuestos a favor del Imperio Romano. Este cobrador de impuestos, por lo general, era un lugareño. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces Roma cogía a un israelita para que sea cobrador de impuestos. Bueno, en realidad escogía a varios, ¿no? Por cada provincia de Israel. Y entonces les decía, por ejemplo, me van a dar 30 monedas. Entonces, como impuesto, decía el Imperio Romano. Entonces estos publicanos iban y le decían a los pobladores: ustedes van a pagar 60 monedas. Entonces ellos cobraban las 60 monedas, se quedaban con 30 y entregaban 30 al Imperio Romano. Un ejemplo, más o menos, las cantidades quizás eran distintas, pero ese era el trabajo de un publicano. Ahora, Zaqueo no era un simple publicano. Zaqueo era el jefe de esos publicanos. Valga decir que en Israel los publicanos eran odiados porque eran considerados como personas que se habían vendido al imperio que los estaba oprimiendo. Entonces eran odiados, ¿no? Era como que alguien aquí le venda un pedazo de territorio a otro país, entonces todos nosotros nos vamos a sentir indignados, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblico, era lo mismo. Los israelitas estaban molestos con los publicanos. Además sabían que les cobraban de más los impuestos. Entonces los consideraban ladrones y por ende les decían pecadores. Entonces en Israel se solía decir a los pecadores, tenían como una especie de clasificación o algo así. Les decían pecadores, pero a los que eran como que más pecadores les decían perros. Y a los que eran como que más pecadores que esos les decían publicanos. en el dialecto popular, ¿no? Entonces el publicano era visto muy mal, era rechazado totalmente, era odiado. Entonces
la Biblia señala que él era el jefe de todos ellos, imagínense, ¿no? O sea, el repudio sobre el jefe es mucho más que contra el simple publicano, ¿no? Pero a esto la Biblia dice que este Zaqueo era rico. Y yo creo que eso indignaba mucho más a los lugareños, porque sabían que toda la riqueza que ese hombre tenía era porque les había estado robe y robe, robe y robe año tras año. Entonces Zaqueo era mal visto por la multitud, por los lugareños. Además, para culminar la descripción que da la Biblia de Zaqueo, dice que Zaqueo era de baja estatura. O sea, era un enanito, un chato. Era una persona de muy baja estatura. Entonces ya se imaginarán que esa característica más el hecho de que él robaba con el cobro de impuestos, de hecho que debió haber tenido un montón de apelativos, ¿verdad? Sus sobrenombres, sus chapas, ¿no? Debe haber tenido muchos insultos, muchas ofensas, ¿sí? Entonces Zaqueo de por sí, dentro de él, por todo esto que acabamos de compartir, sabemos que él se sentía mal, güey, porque toda la ciudad lo tenía mal visto por lo que él había hecho, ¿sí? Quizás algunos de nosotros en algún tiempo, o de repente, no sé, alguno ahora, se considera quizás así, se identifica con Zaqueo, porque de repente por algo que hizo, por algo que dijo, en algún momento la gente que lo conocía lo empezó a repudiar por alguna cosa que él o ella haya dicho, ¿no? Pero contraproducentemente a esto, contrario a esto, el nombre de Zaqueo significa todo lo contrario. ¿Sabe qué significa Zaqueo? Zaqueo significa puro, limpio, santo. Totalmente opuesto a lo que él hacía. O sea, cada vez que lo llamaban Zaqueo, lo que le estaban diciendo era puro, santo, ven. Pero él era más ladrón, ¿no? Pero eso era lo que él era, lo que es Zaqueo. Entonces, esa es la definición de Zaqueo en esta historia. Ahora, vamos a pasar al verso 4. Y corriendo delante de toda la multitud, porque la multitud no lo dejaba acercarse a Jesús, él quería conocer a Jesús. Todo el mundo había escuchado de Jesús, que hacía milagros, que enseñaba la palabra de Dios, y querían conocerlo, y él tenía curiosidad. Yo creo que esa curiosidad pues la puso Dios, porque su nombre era otro, era santo, ese era su nombre, pero él por algún motivo se había torcido. Pero él tenía esa curiosidad, quería escuchar a Jesús, y entonces intentó entrar por en medio de la multitud, pero como la multitud lo odiaba, nadie le dejaba pasar. Fuera, chato, fuera de acá, ratero, ladrón, sal acá. Nadie lo dejaba pasar para que se acerque a ver a Jesús. Entonces Zaqueo bordeó a toda la multitud y más o menos supo por dónde iba a pasar y bordeó a la multitud, se adelantó, el texto dice, y corriendo delante, subió a un árbol, a un sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Todos los elementos que están en la Biblia no están puestos así al azar, siempre tienen un significado. Y el árbol sicómoro, porque está escrito el tipo de árbol ahí, es un tipo de higuera que crece en estos lugares del Medio Oriente y también en el África. ¿Sí? Es un árbol que da unos frutos similares al higo, es de la familia de las higueras. Entonces, el hecho de que esté ese árbol ahí nos da la conexión con otros pasajes bíblicos en donde Jesús habla de las higueras, porque Jesús menciona bastantes veces a este árbol, la higuera. Entonces, solo quiero tocar un pasaje para que se nos aclare un poco más la figura de qué es una higuera, o en este caso el sicómoro. Lucas 13, del 6 al 9. Usted apúntelo y yo se lo leo. Dice, Jesús les contó esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a ver si tenía higos,
no encontró ningún higo. Así que le dijo al hombre que cuidaba su viña: mira, hace 3 años que vengo a esta higuera a buscar fruto, pero nunca la encuentro. Córtala, porque ¿para qué va a ocupar terreno inútilmente? Y el que cuidaba la viña le responde, pero el que cuidaba la viña contestó: Señor, déjala todavía este año, cavaré la tierra a su alrededor y le echaré abono. Con esto tal vez dé fruto, y si no, bueno, ya córtala. Pero aquí lo que Jesús está haciendo es referencia con la higuera, y en los demás pasajes en donde Él habla de la higuera hace la misma figura, por eso solo tomo este texto, es que la higuera somos nosotros. Él nos planta en su viña, la iglesia. Y Él cada cierto tiempo viene a vernos buscando en nosotros fruto. ¿Y a qué fruto se refiere eso? O sea, ¿a qué tipo de fruto? El fruto significa a que tú te reproduces. La higuera cuando da un fruto, da un higo que tiene pepitas, y que esas pepitas tienen que dar, ¿qué cosa? ¿Un manzano? Otra higuera. Entonces, a lo que se refiere este simbolismo es a que el Señor cada cierto tiempo viene a buscarnos y busca alrededor de nosotros en cuántas otras personas nos hemos reproducido. O sea, ¿a cuántas personas les hemos predicado el Evangelio y los hemos discipulado para Cristo en las verdades de la Biblia? ¿Sí? Eso es la higuera. Entonces, cuando aquí la Escritura dice que Zaqueo buscó a un sicómoro, que es un tipo de higuera, y se subió en él, quiere decir que nosotros, los que somos cristianos, estamos llamados a ponernos en el lugar por donde Jesús va a pasar para buscar a un Zaqueo que se suba encima de nosotros, para que pueda ver a Jesús. O sea, lo pongo más claro, aterrizo un poco más este simbolismo. Cuando se convoca para ir a evangelizar a un lugar, ¿cuántos sicómoros se apuntan? ¿Cuántos de nosotros vamos? ¿Sí? A eso me refiero. Te pones en el camino por donde Jesús va a pasar para que un Zaqueo se suba encima de ti y escuche el llamado del Señor. Esa es la figura del sicómoro. El sicómoro tiene otras características también, que cuando es plantado, sus raíces se penetran la tierra de tal punto que se agarra tan fuerte que es imposible sacarlo. Es más, se extiende tan lejos por debajo de la tierra que si encuentra las raíces de otro árbol, lo abraza para agarrarse más fuerte. Entonces, en un lugar en donde hay muchas higueras, como en este lugar, indica que cada uno de nosotros está abrazado por debajo en nuestras raíces. Y debemos ser tan fuertes y tan unidos como una familia. Por eso es que la Biblia nos llama que somos la familia de Dios. Por eso somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Entonces, nosotros somos ese sicómoro. Nosotros estamos llamados a ayudar a los Zaqueos a que suban. Leamos el verso 4 otra vez. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hay mucha gente que tiene necesidad de Jesús, porque está atravesando por distintos problemas. Y cuando uno tiene a Jesús, lo que generalmente hace es se desespera por el problema. Y si no se desespera, porque eso es un símbolo de que sientes que ya no tienes fuerzas, el otro lado es que por el orgullo más bien empeoran el problema, porque no son capaces de pedir perdón o de tratar de ponerse en una actitud llana para poder solucionar el problema, sino que más bien ellos se quieren imponer con su idea, con lo que quieren hacer, y en vez de arreglar el problema, se empeora. Por eso hay muchos divorcios, por eso hay muchos conflictos. No es porque Dios sea malo, sino porque el hombre o endurece su corazón o si no tira la toalla completamente y se abandona. Pero en Cristo hallamos un equilibrio.
Y con Él nos da las fuerzas para afrontar los problemas. Por eso hay muchas personas que necesitan de Jesús, así como Zaqueo. Zaqueo era totalmente relegado. Sus únicos amigos debieron haber sido su familia, sus criados, porque no les quedaba de otra, y los otros publicanos, porque trabajaban como que para él. Y de ahí toda la demás población lo odiaba por lo que hacía. Nosotros tenemos que llevar saqueos al Señor. Saqueo significa puro. Y vamos a entender más adelante por qué es que pasa esta cosa que aparentemente es media contradictoria con el nombre de Zaqueo. Vamos al versículo 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es interesante ver aquí un detalle. Zaqueo se subió a las ramas del sicómoro. ¿Sí? Se subió a las ramas. Eso indica que cuando nosotros vemos un saqueo, lo que nosotros debemos de hacer es de subirlo a nuestras ramas, nuestros brazos. Vendría a ser un tipo de una figura. O sea, ¿en qué sentido? En que nosotros debemos levantarlo en oración. Nosotros debemos orar por ese saqueo. Debemos buscarle para predicarle la palabra de Dios, pero también debemos orar. Porque el que va a convencer de pecado a esa persona para que reconozca que necesita de Jesús es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Él es el que convence de pecado, dice la Biblia. Entonces nosotros debemos levantarlo a ese saqueo. Ese saqueo puede ser nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro amigo, o con alguien que nos encontremos en el camino. Entonces le predicamos el Evangelio, le contamos de lo que Jesús hizo en nuestra vida y a partir de ahí oramos por él, se lo llevamos al Señor. ¿Me dejo entender? Lo levantamos ante la presencia del Señor. Y cuando Jesús lo vea, dice la Escritura que Jesús estaba pasando por ahí, con la multitud ahí, y entre toda la multitud, estamos hablando de cientos de miles de personas alrededor de él, Jesús levanta la cabeza y lo ve. ¿Usted se imagina qué pasó con toda la multitud? ¿Sabe usted se imagina qué hizo toda la multitud? Volteó a mirar porque Jesús mira y le dice: Zaqueo. Jesús nunca había hablado con Zaqueo y Zaqueo nunca había hablado con Jesús. Pero sin embargo Jesús le llama por su nombre y le dice: Zaqueo, puro. El Señor te llama por tu nombre. Él no hace un llamado general, Él te conoce y desde adentro de ti Él te llama. Y Él te dice por tu nombre. Porque Él tiene cuidado de nosotros, de cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros somos para Él como la niña de sus ojos, que nos tienen en tal cuidado. En otro pasaje dice que nos tiene esculpido en la palma de su mano. Por eso es que nadie le arrebata una oveja de su mano. Nos tiene ahí en un cuidado absoluto. Jesús le llamó por su nombre a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, baja. Le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le dice: es necesario que hoy pose en tu casa. Esa frase es necesario que pose hoy en tu casa, da a entender que eso ya estaba planeado. Por eso es que en ese momento era necesario hacerlo, no antes ni después, en ese momento, en ese instante, hoy.
¿Y sabe por qué? Porque Jesús le estaba diciendo a Zaqueo: Zaqueo, tú no eres lo que tú haces. Tú eres lo que yo dije que tú eras en el momento en el que te formabas en el vientre de tu madre. Y yo dije de ti, tú eres Zaqueo, que significa santo, puro, apartado para mí. La Biblia dice que cuando el Señor nos formaba en el vientre de nuestras madres, Él dijo una palabra acerca de nosotros. Cada uno de nosotros tiene la vida marcada por esa palabra de Dios. Por eso es que, aunque algunos por algún momento dejan de venir a la iglesia, siempre tienen ese deseo de oír de Dios. Es que eres un escogido por Dios. Zaqueo era un escogido por Dios, sino que por alguna razón se empezó a desviar y se volvió ladrón. Pero Jesús, cuando lo encuentra, le dice: puro. Cuando todo el mundo le decía: ratero, pecador, Jesús le dijo: puro. Es que Jesús te ve con otros ojos. No te ve con los ojos de tus fallas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Él se gloría en nuestras debilidades. Por eso otro pasaje también dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Es que Jesús más bien ve tus debilidades como una oportunidad para que Él se glorifique a través de ti. Por eso Él no resalta tus debilidades. Él resalta lo que Él dijo que tú serías. En el caso de Zaqueo, tú eres santo, Zaqueo. Tú eres puro, Zaqueo. Tú no eres un ladrón, no eres un estafador. Tú no eres un pecador, aunque toda la multitud te lo diga. Tú eres un santo. Dile al que está a tu lado: tú eres santo. No le creas a la multitud. Jesús te dice que eres santo. Vayamos al versículo 6. Entonces Él descendió aprisa y le recibió gozoso. ¿Qué es lo que todos los zaqueos hemos hecho alguna vez? Yo recuerdo que yo estaba en Cerro de Pasco cuando escuché la predicación del Evangelio. Yo era muy travieso en el colegio. Pero en aquella vez en Cerro de Pasco, me acuerdo, estaba en Yanahuanca y escuché por primera vez a un pastor que predicó el Evangelio. O sea, y yo creo que lo digo por primera vez porque como que lo entendí. Sí, yo lo había escuchado varias veces o anteriores veces en mi niñez, pero más o menos en esta vez lo entendí. Entendí que Jesús había muerto por mí en la cruz. Y cuando el hermano dijo, el pastor dijo: pasen todos los que quieren recibir a Jesús, en plena plaza de armas de Yanahuanca, en Cerro de Pasco, yo hice lo que Zaqueo hizo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Corrí hacia adelante. Y creo que porque me vieron correr a mí adelante y de ahí empezaron a pasar los demás. Pero yo corrí y solo levanté mis manos y empecé a llorar. Eso es lo que todo Zaqueo hace. Todos hemos hecho algo así, ¿verdad? Los que somos cristianos. Y los que no, hoy es el día que el Señor te está hablando. Estoy siendo hoy yo tu sicómoro para que te subas encima de mí y puedas ver a Jesús. Entonces, lo que uno debe de hacer cuando escucha que el Señor te está llamando es que tú vayas y no te demores, corre, deja lo que estás haciendo y busca al Señor. ¿Y sabes cómo detectar que el Señor te está llamando? Porque a lo largo de tu vida Él siempre te ha sensibilizado y te ha puesto esa curiosidad como la que tenía Zaqueo de tratar de escuchar de Jesús. Pero por alguna extraña razón no lo hacías con profundidad. Si tú has estado sintiendo eso a lo largo de tu vida o en este momento, es que Él te está llamando. No le rehúses. Corre presuroso a Él.
Y vamos a leer ahora, vamos a pasarnos hasta el versículo 8 para ya ir terminando. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. A ver, un momento, aquí este texto muestra ya la parte cuando Zaqueo bajó, recibió a Jesús y le dijo, vamos a mi casa, ya que quieres ir a mi casa, vamos a mi casa. Lo lleva a su casa y ahí ocurre el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie en su casa, junto con todas las personas que él habría invitado, Jesús y sus discípulos también, dijo al Señor, Zaqueo le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, o daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él era santo realmente. Y ahorita le voy a explicar aquí por qué es que mencionan estas frases aquí. O sea, todos los detalles que están en cada versículo tienen un porqué. Él agarra y dice al Señor, Señor, yo doy la mitad de todos mis bienes. Me quedo con la mitad porque, pues, ¿no? Ya me acostumbré y qué sé yo. Pero doy, o sea, a estas comodidades me refiero, ¿no? Pero doy la mitad de los bienes a los pobres. ¿Y sabe por qué? Porque como judío, él había conocido la Torá, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces él sabía que el que le da a Dios, a Jehová presta. Eso está en los salmos, en los profetas. El que le da a Dios, el que le da a los pobres, a Jehová presta. Zaqueo estaba implementando un versículo de la palabra, a pesar de que él hacía lo que hacía. ¿Se da cuenta cuándo es que uno ha sido escogido desde antes de haber nacido? Siempre está ese temor de Dios dentro. Pero ahí nomás no es todo. Dice, y si a alguno le he robado, le devolveré 4 veces. ¿Y sabe por qué? Porque en Éxodo dice que si alguien le roba una oveja a otra persona, le debe devolver 4 ovejas. Y eso mismo David lo repite cuando Natán le confronta. ¿No? ¿Se acuerdan la parábola que Natán usa y le dice a David? Había un hombre pobre que tenía una oveja y uno rico que tenía muchas. Y como le vino visita al rico, le quitó la oveja al pobre y la mató. Y David dijo, ¿cómo? ¿Quién es ese desgraciado? Ese desgraciado debe pagarle 4 veces el valor de esa oveja. Se estaba refiriendo a Éxodo. Por eso Zaqueo vuelve a citar otro versículo. Y aquí notamos algo interesante también. Que el arrepentimiento real no es con palabras, sino que es de hechos. Es de hechos. Ahora, yo pregunto, ¿a cuánta gente habrá robado Zaqueo? ¿Ustedes creen que en ese mismo momento le devolvió la plata a todos esos que les había robado? ¿A cuánto les habrá robado? Por lo menos le debe haber tomado un tiempo haberle devuelto a todos, ¿verdad? Igual nosotros tenemos de repente alguna falencia. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, reconocer la falencia. Y lo segundo es esforzarse con hechos para enmendar esa falencia. Y es más, pedir al agraviado que te ayude o a otras personas que te ayuden. Pide ayuda. ¿A cuánta gente habrá defraudado Zaqueo? ¿Habrá ido uno por uno? De repente, o de repente no, de repente habrá pedido a alguno de los otros publicanos, oye, por favor, ayúdame, le he robado a tanta gente que no voy a poderlo hacer solo, por favor, entrégale esto. El arrepentimiento verdadero viene con hechos. ¿Y qué dice Jesús al escuchar eso? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa,
por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero note algo también muy curioso, y es que Jesús en ningún momento le dice a Zaqueo: ya Zaqueo, mira, ya te vi que ahí has escondido plata, devuelve. No le dice eso. No le dice: yo sé que se dice de ti que tú eres un ladrón, así que toda esa plata que tienes devuélvele a la gente que le has robado, a tal. No le dice nada de eso. Eso quiere decir que el Hijo de Dios no debe de ir a una casa. Supongamos que usted entra a una casa a predicar el Evangelio y de repente ve una imagen de María o de algún otro santo. Entonces usted no debe de entrar y decirle: quédame todo eso, rómpelo. O vas con tu martillo y lo quieres romper. No. Jesús no hizo eso. No. O le dice: ya, rompe todos esos póster que tienes ahí, son del diablo. No. Tú entra como entró Jesús. Entró tranquilo. Comió con él. Pero le enseñó los principios. La Biblia dice tal cosa. La ley dice tal cosa. Jesús le debe haber estado enseñando la Biblia. Le debió haber estado enseñando la Torá, los profetas, los salmos. Y eso hizo que la persona, Zaqueo, solito, de por sí, diga: le voy a devolver 4 veces más a todos los que le robé. Y voy a seguir dando más plata a los pobres. ¿Me dejo entender? El que nos cambia es Cristo. Lo que nosotros debemos hacer es enseñar lo que la Biblia dice. Porque lo que dice la Biblia, los versículos que yo les acabo de mencionar ahora, esos son los que van a retumbar en tu cabeza, así como lo hacen en la mía. Cuando me enfrento a algún tipo de tentación o de algo en donde hay que decidir entre lo correcto y lo incorrecto, los versículos esos me retumban la cabeza. Y entonces decido por hacer lo correcto. Y si me veo en un problema, en un momento en donde me equivoqué, de repente le grité demasiado a mi hijo cuando no debía haberlo hecho. Entonces ese versículo otra vez me retumba la cabeza. Y no necesito que alguien me diga: oye, ¿por qué le has hecho eso a tu hijo? Ya la palabra de Dios que está en tu vida solito te reprende, y el Espíritu de Dios utiliza esa escritura y te dice: hey, ¿qué estás haciendo? Y no te queda más que otra, porque sabes que es Dios quien te está reprendiendo. ¿Cómo le podrías alegar tu inocencia? No hay manera de hacerlo. ¿Qué hace uno? Simplemente reconoce: Padre, perdóname. Y lo que haces en acto siguiente es ir y pedir perdón. Humillarte, porque te equivocaste. Nosotros estamos llamados a llevar a las personas a Jesús. ¿Cómo las llevamos a Jesús? ¿Cómo hacemos que los Zaqueos se suban encima de nosotros para que puedan ver a Jesús? 3 cosas fundamentales. 1, orar por ellos. 2, enseñarle lo que la Biblia dice. Nada más. La Biblia dice tal cosa. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Suficiente. Ese texto va a retumbar tu cabeza a todos los maridos. Y cuando tratemos mal de repente a nuestras esposas, no refiero a pegarles, sino a gritarles, porque ya pegarles yo creo que ninguno, ¿verdad? Pero de gritarles y de repente hacerles sentir mal con nuestras palabras, entonces uno se acuerda de ese texto y dice: ¡ay, otra vez! Y uno va y se humilla, porque reconoce que cometió un error. ¿Sí? Y lo tercero, para que el Zaqueo se suba, es nuestro ejemplo de vida. Ellos nos tienen que ver que somos lo que predicamos. Y que también somos humanos y que nos podemos equivocar, pero asumimos los errores. Y somos leales, somos transparentes, somos verdaderos. ¿Amén? Eso es ser un sicómoro. Ahora,
aquí hay algo importante y con esto termino. El versículo 10 dice, Jesús termina esta historia con estas frases, estas palabras. Dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero esa frase es, para mí, cuando la entendí fue, wow, reveladora. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dice que Él vino a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Toda cosa que se pierde, antes de perderse, le pertenecía a alguien. Porque si no, no se hubiese perdido. ¿Me dejo entender? Estaría en vano la utilización de la palabra que se perdió, porque nunca le pertenecía a nadie. Pero dice que Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido, como la llave que acabo de botar. Quiere decir que antes esta llave le pertenecía a alguien. Lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo es: Zaqueo, tu nombre siempre ha sido santo y puro. Tú siempre le has pertenecido a mi Padre, a Dios Padre, le dice Jesús. Pero por alguna razón simplemente te habías perdido. ¿Saben qué? Déjame decirte, si tú no conoces a Jesús, hoy Él te dice eso. Tú siempre le has pertenecido a mi Padre. Siempre. Solo que te habías perdido. Y hoy te he encontrado. Yo quisiera, si alguien nos visita aquí o no conoce a Jesús o no ha decidido seguir a Jesús, yo le invitaría a que pase aquí adelante. Y si hay alguien que se quiere reconciliar con Él, también pase aquí adelante. No le voy a hacer hablar por el micrófono ni nada de eso. Solo quiero que pase aquí para hacer una oración, para que usted se comprometa con Jesús, para que le siga. No sé si hay alguien. Si hay alguien, por favor, pase. ¿Sí? ¿O todos ya somos cristianos aquí? ¿Todos somos cristianos aquí? ¿O hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor? Pase. Pasen, no tengan vergüenza. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso al Señor. Vengan más aquí adelante. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Ellos han oído tu voz y han corrido a tu llamado, han corrido a tu llamado. Señor, yo los bendigo en tu nombre. Padre, que todo lo que ellos hagan comience a prosperar. Padre, que la salvación, Señor, se establezca por completo en ellos y en su casa. Y que las acciones de arrepentimiento vengan movidas por tu Espíritu desde dentro de ellos. Padre, gracias. Espíritu hoy ha ayudado a ellos a vivir, a morar. Denle un fuerte aplauso a nuestros amigos. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta cada vez que alguien decide seguir a Jesús con todo su corazón. Amén. Aleluya. Ahora yo quiero hacerles un llamado a todos los que ya somos cristianos, pero por alguna razón hemos dejado de ser como sicómoros y no estamos dándole fruto al Señor.
Y yo le voy a pedir que usted pase aquí, porque yo hoy quiero orar por usted para que se activen en usted las características de un sicómoro. Esas raíces fuertes, esa productividad aún en lugares agrestes, desérticos. Y voy a pedir al equipo de profetas que me ayuden a ministrar aquí en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, conforme a la palabra que tú hoy me has dado para traer para tu pueblo, Señor. Padre, yo imparto vida, Señor, imparto productividad sobre tus hijos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre, que cuando tú los vayas a ver, los vayas a visitar, Señor, encuentres fruto en ellos, Padre. Oh, amado Señor, oh Padre bendito, tú eres un Dios grande en misericordia, un Dios grande en amor. Padre, venga más productividad, una gracia mayor, una pasión más grande por predicar de ti a los que no te conocen, a los que tienen necesidad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, imparto vida sobre tu espíritu, en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, oh, más pasión. Yo avivo la pasión por la predicación de tu evangelio, la compasión por los perdidos, por los que no te conocen. Activo compasión en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús, más compasión, más compromiso con la predicación del evangelio de Jesucristo. Oh, pongo en tu boca palabras de buenas nuevas, que eso es el evangelio de Cristo. Buenas nuevas, no condenación, no señalamiento, sino amor, palabras de compasión. Oh Padre, activo los espíritus de tus hijos conforme a lo que dice tu palabra. Oh Espíritu Santo, tú que moras en ellos, aviva el fuego, aviva el fuego. Aviva el fuego de la predicación del evangelio. Pasión por consolidar nuevos creyentes, por visitarles, por hablarles, por atenderles, por escucharles. Oh, por orar por ellos en el nombre de Jesús. Padre, yo imparto las características del sicómoro, porque hoy tú nos has hablado a través de ese simbolismo. Padre, yo declaro que las raíces de cada uno de tus hijos aquí presentes, que han sido plantados en esta congregación, se incrementen, se profundicen en esta casa y se unan entre ellos y se abracen y se amarren fuertemente, Padre, y seamos como un solo hombre, como dice tu palabra, Padre, y que seamos como esa gran red barredera que coge y recoge todos los peces para darte mucho fruto, muchos peces para tu bote de salvación, para tu bote de bendición, para tu bote de prosperidad. Oh bendito Dios, Espíritu Santo, haz descender más amor, más pasión por la predicación de tu palabra. Oh Señor, la habilidad del sicómoro de fructificar aún en medio del desierto, aún donde no hay agua, aún cuando uno tiene dificultades, aún cuando uno tiene problemas, aún cuando parece que todo está adverso y no vamos a crecer. Ahí yo imparto fructificación en el nombre de Jesús. Te imparto fructificación en el nombre de Jesús, para que des fruto, para que des fruto para Cristo, para que des fruto en otros discípulos, para que te reproduzcas en otros discípulos, para que hagas discípulo, para que prediques el evangelio y hagas discípulos hasta lo último de la tierra. Oh, tallo grueso, tallo firme es el que imparto a tu vida. Tallo fuerte, tallo firme,
que no es llevado por ningún viento de doctrina, que no es bamboleado por nada en este mundo, sino que estás parado firme en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Estás firme ahí. Eso es lo que imparto hoy a tu espíritu en el nombre de Jesús. Oh Padre bendito, gracias Señor, aleluya. Oh Padre eterno, levanta tus manos al cielo un momento. Levanta tus manos al cielo. Dile al Señor: Padre, yo recibo de tu compasión por los perdidos. Padre, yo recibo de tu amor para con mi prójimo. Padre, yo recibo de ti. Recibo tu mirada para ver a los saqueos, no por lo que hacen, sino por lo que tú dijiste que harían. Padre, gracias por usarme como un sicómoro para muchos otros saqueos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.